en una serie que hemos titulado Las Últimas Palabras. Y pues hemos estado hablando acerca de lo que es el proceso de ser un discípulo y de hacer un discípulo. Y hablamos en las semanas pasadas de diferentes cosas, de lo que es, cómo uno como discípulo crecer. Y la semana pasada hablamos de rendimiento de cuentas, cómo yo rindo cuenta siendo un discípulo y cómo hago que otros que están en el cuerpo nos rindamos cuenta mutuamente y lo importante que es hacer esto. Ahora, todo el mundo tiene discípulos. Usted me dice, pastor, eso no es verdad, yo no tengo a nadie que me siga. Falso. Todos tenemos personas que nos siguen. En ocasiones, tú si eres padre, y si no eres padre o no eres madre, también vas a entender lo que estoy diciendo, por lo mejor te vas a identificar con los que son, con el ejemplo que voy a dar. Pero en ocasiones, si tú eres padre o eres madre, tú tienes a tus hijos y de repente en un momento de crisis, tú ves que tus hijos actúan de una forma y tú dices, oh, así no se actúa. Y cuando te pones a ver, están actuando igualito que yo, que tú. ¿A ti nunca te ha pasado eso? Nunca. ¿En serio que nunca te ha pasado? No te creo. Claro que sí te ha pasado. Hay veces que yo veo a mis hijas actuando de una forma y yo digo, eso está mal. Y me pongo a verlas y digo, pero si eso lo aprendió de mí. Y a veces que la veo actuando de una forma y digo, qué bien. Y de repente digo, oh, lo aprendió de su mamá. Gloria a Dios, dijo una hermana por ahí. Que te escuche tu esposo si tienes esposo. Entonces, el asunto es que todos tenemos discípulos. Mira, tus hijos, la gente alrededor tuyo, en tu trabajo, la gente te está viendo. Tú piensas que no te están viendo. Tus hijos te tienen el ojo puesto encima. Toda decisión que tú hagas, todo lo que tú haces, cómo tratas con problemas, cómo lo resuelves, así ellos van a hacerlo también en el futuro lo más probable. O si no, van a decir, lo voy a hacer como mi mamá no lo hacía. O van a decir, lo voy a hacer como mi papá no lo hacía, porque no sabían lo que estaban haciendo. Pero quieras o no quieras, tú estás discipulando a alguien. A veces hay personas que están cercanas a nosotros y no ven, y ellos asimilan reacciones. Mira, con las personas con que tú andas, tú asimilas reacciones de ellos, y ellos te están discipulando. Hay un intercambio de ideas, hay un intercambio de conceptos, hay un intercambio de pensamiento, hay un intercambio de actitudes, y tú caes en eso. A veces tú eres el que se la da, a veces te la da a ti. Pero mi abuelita lo decía muy bien. Y qué gorda me quedaba mi abuelita cada vez que decía eso. Me sacaba la piedra, como decimos los venezolanos. Porque ella me decía, Moisés, porque yo tenía amigos muy, pero muy buenos todos mis amigos. Buenísimos mis amigos. Y mi abuelita me decía, dime con quién andas. Ay, también te lo decía tu abuelita a ti, fíjate, qué interesante. Yo pensaba que eso había inventado mi abuelita. Y te diré quién eres. Entonces, esas palabras sabias de abuelitos que nos decía, dime con quién anda y te diré quién eres, habla acerca de discipulado. Eso es lo que está hablando. Habla de reproducirnos. Porque cada vez que tú intercambias ideas, tú te estás reproduciendo. No estoy hablando de la parte sexual, ¿ok? Estoy hablando de reproducirnos con ideas, pensamientos. Pero el apóstol Pablo también lo dijo de una forma muy interesante. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, estas fueron las palabras del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo que nosotros nos reproduzcamos y que discipulemos y que hablemos con las personas en base a lo que es discipular, lo que es enseñarles, que es lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, a cómo caminar en Jesús. Y Cristo lo dijo de la siguiente manera, Mateo 28, 19, 20, que ha sido el texto lema que hemos estado trabajando en las últimas 3 semanas. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Ahí está la reproducción, hacer discípulos. A todas las naciones, bautizándolos. Ahí está la reproducción, el discipulado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, ahí está la reproducción, ahí está el discipulado. Que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hay 3 cosas que este texto me dice a mí que yo tengo que tener y que yo tengo que practicar en el proceso de discipulado. Número 1 es hacer discípulos. Dios me manda a hacer discípulos intencionalmente, a tener conversaciones, a tener influencia sobre personas que puedan crecer. Segundo, bautizándolos.
Y hoy vamos a hablar un poco sobre bautismo en los próximos textos que vamos a estar leyendo. Bautizándolo, donde es un acto simbólico donde yo digo, yo me arrepentí por lo que hice, me arrepentí de mis pecados, acepté a Jesucristo como mi Salvador, he entregado mi vida a Él, pertenezco a Él, ahora yo quiero descender a las aguas, es un acto simbólico para que todo el que lo vea sepa que yo soy de Jesús y sale de las aguas diciendo yo vivo para Jesús. Es un acto simbólico. Y enseñándoles, es decir, donde ahora estratégicamente y también voluntariamente yo hago la acción de hablar con las personas y de recibir mutuamente lo que estamos aprendiendo en el Señor. Entonces, ¿cómo nos reproducimos? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos cuando estudiamos esto. ¿Cómo nos reproducimos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos multiplicamos? No dividirnos, porque división es otra cosa. Cuando una iglesia es una división, eso es nunca bueno. Multiplicarnos. ¿Cómo nos multiplicamos? ¿Cómo nos reproducimos? Primero es yendo, ir. Tiene que haber un movimiento, tiene que haber una acción, tiene que haber un deseo, tiene que haber la capacidad de querer hacerlo. Y para hacer eso yo tengo que moverme, yo tengo que movilizarme, tengo que ir, tengo que accionarme. Entonces hay una acción donde yo he puesto en mi corazón el deseo de hacer discípulos. El deseo de movilizarme, a donde yo vaya, a donde camine, yo voy a hacer esto. Intencionalmente, no es un error, no es algo que ocurre a la deriva, no, es intencionalmente. 2, de la manera que hablé la semana pasada, rendiendo cuentas mutuamente. Rendiendo cuentas mutuamente. Hay muchos de nosotros que nos gusta que nos rindan cuentas, pero no nos gusta rendir cuentas. Y eso no funciona. Yo le he dicho a ustedes claramente que yo como pastor me sujeto a ustedes. Así como ustedes también se sujetan a lo que estamos trabajando en el ministerio aquí. Todos nos rendimos cuentas, es lo más saludable. Aquí nadie puede escaparse de rendir cuentas, todos rendimos cuentas. Porque es la forma de mantenernos saludablemente en Cristo. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo quiero que tú comprendas de que hay personas que te están viendo. En tu casa, fuera de tu casa, en tu trabajo, en diferentes partes. Y ellos están asimilando qué es lo que es un discípulo y multiplicándote tú en ellos, en tus acciones. A veces hay personas que le dicen a los hijos con una chela bien fría, una cerveza bien fría y tienen ya 30 cervezas montadas encima y dicen, no hagas lo que estoy haciendo, no te bebas esta cerveza como yo bebo. A veces hay personas que tienen actitudes que no son buenas y le dicen a los hijos, no hagas lo que yo estoy haciendo. Pues la mejor forma de discipular a alguien no es solamente con palabras, sino con los hechos y las acciones que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú piensas en discipulado, tú tienes que pensar es que esto es algo que es holístico, que es integral. Es algo que no está resumido a simplemente hablar. Ese era el problema de los fariseos. En la Biblia te hablaba de un grupo de líderes religiosos que eran personas que eran muy buenos hablando. En mi país les decimos labia. ¿Usted sabe lo que es labia? Que habla y habla y habla. Buenísimos hablando. Solamente un problema, no lo podían practicar ellos mismos. Y ponían carga sobre los demás de las cosas que ellos mismos no podían hacer. Entonces, cuando yo como ministro y tú como ministro, porque todos somos ministros en el cuerpo de Cristo, el sacerdocio es universal para todas las personas del Evangelio. Todos somos llamados a predicar. Tú como ministro de Cristo, como persona que eres llamado a evangelizar, a trabajar, si tú eres y yo somos muy buenos hablando lo que no hacemos, sin querer somos fariseos. Porque estamos poniendo cargas en otros de cosas que nosotros no podemos llevar. Entonces, la pregunta no es si tú estás haciendo discípulos, ya todos hacemos discípulos. La pregunta es, ¿qué clase de discípulos tú estás haciendo? Esa es la pregunta. Porque estés consciente o no, ya tú estás creando discípulos. La pregunta es, ¿qué clase de discípulos tú estás haciendo? A mí me encanta la forma en que Jesucristo trabajaba en el discipulado. En Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento. Juan decía, han fallado, han pecado. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es ir a una dirección, voltearme, darme cuenta que estoy caminando en la dirección equivocada y dirigirme hacia la dirección correcta. Eso es lo que es arrepentimiento. Yo puedo hablar todo lo que yo quiera, pero si yo digo que estoy arrepentido y sigo haciendo la misma cosa, no es arrepentimiento. Esto es muy importante.
Si yo digo que yo puedo perdonar y no lo hago, hablo, pero no estoy en una dirección opuesta, no hay arrepentimiento. Entonces, lo que ocurre es que Juan predicaba para arrepentimiento. Mateo capítulo 2, versículo 4 a 6 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y la comida era langosta. Esa langosta no es la del red lobster que usted come. Está hablando de chapulines, de saltamontes. Eso es lo que Juan comía. Que de paso, si usted ha estado en México, sabe que los chapulines con chile en un buen taco con limón es exquisito. Lo que lo hemos comido nos encanta. Entonces, langosta y miel silvestre. Y salía a él a Jerusalén y toda Judía y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, Juan bautizaba a las personas una vez que las personas se habían arrepentido. Esto es muy importante. Y era una acción que ocurría donde las personas veían, confesaban sus pecados, reconocían que necesitaban de Dios y entraban en un proceso de un simbolismo, que es el de descender a las aguas. Ahora, en la época de Jesucristo había muchos rituales de agua. Cada vez que usted entraba al templo se lavaba las manos. Cuando usted estaba haciendo algo se lavaba las manos. Y hay momentos donde tenían que bañarse. Ahora, esto no es un asunto de simbolismo de ritual que tiene que hacer todo el tiempo. Se hacía una sola vez y se hacía como una señal de arrepentimiento y de obediencia a que ibas a vivir para Dios. Entonces, eso es lo que Juan estaba haciendo. Pero cuando seguimos leyendo nosotros en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 17, nos encontramos que dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán. Léalo conmigo: para ser bautizado por él. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta: ¿será que Jesucristo había pecado y tenía que bautizarse? ¿Para arrepentirse? ¿No? Entonces, si él no tenía que arrepentirse, ¿por qué se está bautizando? ¿Cuál es la lógica de Jesucristo bautizarse si él no se estaba arrepintiendo de nada? Porque él no estaba haciendo nada. Él es el Hijo de Dios, unigénito del Padre. Él es el que va a morir por nosotros en el pecado del mundo. Él es el que haya nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y él viene a bautizarse. Y yo sé que no fue por pecado. Yo estoy consciente de eso, que no fue una opción de arrepentirse. Dice, versículo 14: mas Juan se le oponía. Juan le decía: chico, pero ¿cómo te bautizar yo a ti? Vale, o sea, yo no te puedo bautizar a ti. Esto no tiene lógica, esto no tiene sentido. ¿Por qué te vas a descender todas las aguas cuando no deberías tú descender las aguas? Esto no funciona así. Y dice: yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan a Jesús. Y tú vienes a mí. O sea, esto no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Por qué tú quieres que yo te bautice si esto no tiene lógica alguna? Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos todos toda justicia. Entonces Cristo le dice: mira, no me estoy viniendo a bautizar por arrepentimiento, me estoy viniendo a bautizar por justicia. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es el tipo de discipulador o de maestro que te dice a ti que hagas lo que él no hace. ¿Me estoy explicando o no? Jesucristo no es el tipo de maestro que te va a decir a ti: perdona a tus enemigos, y no perdona a sus enemigos. A mí me encanta la forma en que Dios trabaja, porque Cristo me pide a mí que yo le entregue mi vida a él. Normalmente es para bendecirla, es para cambiarla si hay momentos difíciles, pero nunca es una cruz. Cristo entregó su vida por una cruz, por mí. Entonces Cristo no me está pidiendo a mí que yo haga lo que él no ha hecho ya por mí. Cristo perdonó a sus enemigos en la cruz, me perdonó a mí por mis pecados. Y Cristo me dice: perdona a las personas que te han hecho mal. Él no me está pidiendo a mí que yo haga lo que él no ha experimentado. Y para mí eso es muy importante, porque eso es esencial en el discipulado. Yo no puedo exigirte a ti que tú hagas lo que yo no hago. Yo no puedo exigirle a mis hijas que ellas hagan lo que yo no haga. Yo no puedo exigirle a mi esposa que ella actúe como yo no actúo. Porque si no, entonces soy un fariseo con una apariencia de piedad, pero no hay nada de piedad en mí. Entonces Cristo le dice a Juan: hey, esto es por justicia, esto es importante que lo hagamos. Y dijo Jesús en el versículo: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Yo estoy cansado como pastor de las personas hablar que el Espíritu Santo es una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma.
En ese momento lo vio como paloma, parecido o tomó forma o lo vio como un simbolismo de paloma. No es una paloma. Y sigue diciendo, y venía sobre él y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando a mí me preguntan, pastor, la Trinidad no aparece en la Biblia por ningún lado. ¿Y eso qué? Ahí está la Trinidad, clarita. Jesucristo está a punto de ser bautizado. Él es el Hijo de Dios, el que ha morido por nuestros pecados. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma o como paloma. Y la voz del Padre se escucha diciendo que Él es el Hijo de Dios que lo ama. Entonces, cuando usted piensa en la Trinidad, hay varios pasajes en la Biblia donde tú vas a ver la Trinidad, y este es uno de los más icónicos, porque Jesucristo está presente en manera corporal, el Espíritu Santo desciende en forma como de paloma, y la voz del Padre se escucha hablando de su Hijo, dando testimonio de Él. Entonces, ahí la Biblia te está hablando exactamente de lo que está haciendo. Entonces, Jesucristo se bautiza no porque Él haya cometido pecado y necesita perdón, sino que Jesucristo se bautiza porque Él dijo hacia nosotros que nosotros bautizáramos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, Él se bautiza por justicia, porque es injusto que me pida a mí hacer algo que Él no va a hacer, por justicia. Y así es como funciona Dios siempre, quiero que sepa eso. Pero entonces llegamos a Mateo capítulo 4, versículo 1, que también se encuentra en Lucas capítulo 4, también te habla de la misma historia. Y te dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros sabemos que Jesucristo por 40 noches y 40 días fue tentado por Satanás. Y sabemos que esas 40 noches y 40 días Jesucristo estuvo ayunando y estuvo orando. Entonces, ahora la Biblia me hace saber a mí que hay un modelo que Jesucristo seguía. El modelo de ayuno, el modelo de oración, el modelo de buscar del Padre, el modelo de apartarse para estar solo con Dios. Entonces, no es simplemente el decir hagan, sino que Él lo estaba modelando. Y también sabemos que durante esos 40 días Satanás lo tentó en todo, pero eran 3 tentaciones finales que fueron muy fuertes, donde Satanás tentó a Jesucristo y lo retó en su esencia como divino, lo retó en su esencia como el Mesías y lo retó en su esencia como el que iba a morir por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Cómo Jesucristo venció a Satanás? Si usted lo lee el capítulo 4 de Lucas o el capítulo 4 de Mateo, que paso, recomiendo que lo haga, usted va a encontrar que Jesucristo usaba la palabra de Dios para contrarrestar la tentación. Entonces, ahí está viendo que hay un modelo. ¿Cómo vencemos nosotros la tentación? Orando, ayunando y sobre todo con la palabra en mano. Entonces, yo no puedo vencer la tentación si no es la forma en que Cristo lo hizo. Y la Biblia me da un modelo a mí de cómo Cristo vencía la tentación. Me da un modelo a mí de cómo Cristo ayunaba y buscaba la presencia del Padre. Me da un modelo de cómo Cristo se sujetaba a Juan el Bautista, que no era el Mesías, para hacer una labor que era importante por justicia, porque Él después no iba a decir a nosotros que nos bautizáramos nosotros. Y Cristo va y se bautiza. Y cuando sigues leyendo y te sigues moviendo, entonces yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo Jesucristo discipulaba? La primera cosa que Jesucristo hacía era modelar. Jesucristo nos enseñaba a nosotros constantemente cómo Él hacía su vida, cómo Él buscaba del Padre, cómo Él perdonaba a los enemigos, cómo Él echaba fuera demonios, cómo Él oraba por los enfermos, cómo Él restauraba lo que se había perdido. Entonces hay un proceso de modelo que Cristo hacía seguir en nosotros. Cuando vamos a Juan capítulo 1, versículos 1 al 35 al 40, dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar 2 discípulos, siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, ahí me encanta porque Jesucristo era tan accesible a las personas y Él no tenía nada que esconder. Él dijo, ¿quieren ver dónde estoy? Vengan conmigo, vean dónde estoy metido. ¿Quieren ver cómo yo veo mi vida? Vean conmigo. Yo quiero que ustedes vean cómo funciona. De hecho, por 3 años y pico Jesucristo estuvo caminando con estas personas. Esto lo hizo Él antes de escoger a 12 discípulos que iban a caminar con Él. Y por 3 años y pico estas personas pudieron ver cara a cara, caminar con Él, escucharlo, vivir con Él, saber cómo vivía Jesús.
No simplemente escuchar cómo ve a Jesús, sino que verlo tratar problemas difíciles, verlo en momentos de restauración, verlo en momentos de peligro y ver cómo Jesucristo trataba con las cosas, modelando las cosas, demostrando lo que tenía que hacer. Entonces, aquí es nuestro reto. Señores, nosotros como iglesia no podemos decir a las personas que hagan lo que nosotros no modelamos. Nosotros tenemos a veces como iglesia, no estoy hablando de nosotros, la iglesia de Cristo en general, la costumbre de exigirle a la gente lo que nosotros no queremos ni siquiera hacer. Con todo respeto, y por favor no se ofenda conmigo, eso se llama hipocresía. Y Dios a nosotros no nos ha llamado a ser hipócritas, nos ha llamado a ser transparentes. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo tengo que comprender que la mejor forma de discipular es con mi testimonio. A mí me importa un pepino lo que tú me digas si tu vida no se alinea con lo que tú me estás diciendo. Ahora, si tú dices la verdad, pues la verdad tiene su efecto por sí misma. Aún cuando estás pasando por momentos difíciles, que las cosas se han salido de tu mano, cómo tú reaccionas en esos momentos va a determinar el testimonio que tú das. Aún cuando el mundo se te ha caído encima y lo has perdido todo o has entrado en crisis como sea, cómo tú reaccionas es el modelo que la gente va a ver de quién tú eres y el discipulado que va a recibir de ti. El nivel de humildad, el mover de claridad, el nivel de compasión, el nivel de misericordia o el nivel de decir he fallado o el nivel de decir sabes que necesito ayuda. Todo eso la gente lo va a ver. Y eso es la mejor forma de discipular con nuestras vidas. Por eso que la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. Porque estamos para que nuestro discipulado ocurra con nuestras acciones y nuestras palabras. La segunda cosa que Cristo hizo fue fomentar el crecimiento. Entonces, modelar con acciones, con hechos, con decisiones y fomentar el crecimiento. Cuando tú vas a Mateo capítulo 5, versículos 1 al 10, te dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a ver sus discípulos y abrió su boca y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Manso es una persona que no es agresiva. Mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted lee esto y dice qué bonito, y todo el mundo dice el sermón del monte, qué hermoso, así como le llama todo el mundo este texto, el sermón del monte. Qué hermoso lo que Cristo dijo. Ok, eso está muy bonito, pero imagínese usted trabajar con 12 discípulos o con un grupo de personas que están caminando con él, que quieren que Cristo mate a todos los romanos que existían en esa época. Y Cristo está diciendo, bienaventurados los que son pacíficos, bienaventurados los que tienen misericordia, bienaventurados los que son pobres de espíritu. Y no está hablando de personas pobres porque no tienen dinero necesariamente aquí. Está hablando de personas que en su corazón no se sienten superiores y que tienen una actitud humilde en acción. Esto va contrario a todo lo que estos tipos creían. Y Cristo literalmente está diciéndole a ellos lo que ellos no querían escuchar. Pero los está poniendo en la parte que los incomoda. Yo no sé cuántas veces yo predico aquí los domingos y usted se incomoda. Y cuando yo me reúno con mentores, me dicen cosas que a mí me incomodan, que yo no quiero escuchar. Pero para poder crecer, yo tengo que ser enseñado en las áreas que yo estoy mal, que me incomodan. Entonces, en el proceso de crecimiento, la forma en que Cristo trabajó con sus discípulos es que los lleva a un sitio, empieza a predicar, no los está atacando a ellos, no es un ataque, porque no está diciendo Pedro, tú, no está diciendo eso, está hablando de lo que es. Y a ellos le cae por la condición en que ellos están. Entonces, en ese momento que tú eres confrontado con lo que es justo, verdadero ante Dios, tiene que haber un proceso de incomodamiento, que te sientas incómodo. Yo imagino que ellos se incomodaron en muchos momentos con Jesucristo hablando. La Biblia está llena de momentos donde sus discípulos se incomodaban con Jesús. Un momento donde la gente dejó de seguirlo y dijo, está loco, y lo dejaron de seguir. Y los discípulos dijeron, Señor, lo que está diciendo es muy duro. Y Cristo le dijo,
si no quieren seguirme, no me sigan más. Y ellos, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? Y lo siguieron. Entonces, es importante comprender que en el proceso de crecimiento se confrontan las áreas que la gente no quiere tratar, como por lo menos perdón. Y los discípulos no querían perdonar a los romanos, ellos querían matarlos. Por lo menos humildad. Los discípulos querían ser los primeros en el reino. Y Cristo le dice, no es así, es con humildad. Entonces, en estos procesos de crecimiento, Jesucristo no solamente está moldeándolo con su vida, sino que también lo está hablando y está enseñando, lo está llevándolos a crecer. Nadie quiere escuchar cuando se lo dice, estás equivocado. A nadie le gusta que se lo dice, estás mal. Pero qué bueno es cuando se te dice que estás mal, tú lo reconoces y haces los cambios y después ves la bendición de haber reconocido lo que tenías que reconocer. Entonces, el crecimiento conlleva conversaciones difíciles a veces y conceptos que nadie quiere escuchar. Porque el objetivo es moverte de tu estancamiento espiritual al lugar donde Dios quiere que tú camines. Si no puedes amar, amar. Si no puedes perdonar, perdonar. Si odias, empezar a amar. Si andas haciendo lo que no tienes que hacer, deja de hacerlo. Entonces, cuando tú sigues leyendo, tú vas a encontrar por lo menos en Mateo capítulo 8, otro texto, versículos 1 al 3, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciéndole, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Déjame explicarte rápidamente, ¿qué es la lepra? La lepra es una de las enfermedades más feas que hay. Una persona con lepra se le cae el dedo, se le cae todo, la mano le puede quedar solamente el hueso cubierto con piel, la piel tiene llagas vivas, se le caen las orejas, se le cae la nariz, se le cae todo lo que tiene extremidades. Normalmente, es horrible la lepra. En la época de Jesucristo, la persona que tenía lepra no podía entrar a un lugar regularmente, lo mataban, lo apedreaban a la gente. Y entonces Cristo le está demostrando a sus discípulos que aún aquellos que han sido considerados inmundos, impuros, limpios, tienen acceso a la presencia de Dios Padre. Y cuando el leproso se acerca, Jesucristo le dice, no lo vas a tratar así, lo vas a tratar de esa manera. Mire, yo no sé cuántas veces ha llegado una persona que no tiene casa, que está vagabunda, que huele a excremento y que huele a orina. ¿Usted nunca ha tenido contacto con personas así? Y llega a la iglesia y todo el mundo se aparta. No, Señor. Nosotros somos llamados a recibirlos con el amor de Cristo. Es más, no a recibirlos, a buscarlos. Entonces Jesucristo, pudiendo haber dicho, leproso, leproso, toquen la campana, se me acercó el leproso. Jesucristo dice, ¿qué quieres? Ser limpio. Sé limpio. Ser restaurado. Sé cambiado. Sé renovado. Eso me hace saber a mí que para Dios no existe intocables, intocables, inmundos o puros, sino que todo aquel que en su corazón se quiera acercar al Hijo de Dios, Dios le da entrada para ser puro y limpio y restaurado. Entonces yo como iglesia tengo que comprender eso y tengo que moverme en ese pensamiento. Y no puedo permitir que un legalismo, que es el legalismo, cuando la ley es más importante que la razón por la que fue escrita la ley, sea más importante que las personas por las cuales la ley fue escrita para protegerlos. Y Cristo hace eso. Y los discípulos, imagino que se quedaron locos y dijeron, ¿qué es esto? Este tipo deja que lo toque un leproso. ¿Qué es esto? Y para rematar locura. Y después lo envía otra vez o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lecciones de vida donde hay un crecimiento incómodo. Incómodo. Cuando yo estaba creciendo, a mí me dolían mucho los huesos. Y no sé si a usted le pasó eso. Me llevaron al médico. ¿Qué dijo el médico? Oh, no se preocupe, está teniendo calambres de crecimiento, normal. Entonces, hay un dolor que ocurre en el crecimiento a veces en los huesos del ser humano. Y lo mismo pasa también en la vida. Usted, las crisis que está pasando, que a usted no le gusta, que usted odia, que usted deteste, dele gracias a Dios porque usted va a salir más fortalecido, más grande y más crecido en la presencia de Dios. No siga hablando de las crisis como que es un problema. Habla de las crisis como que Dios está trabajando, que Dios está haciendo algo, que Dios está liberando, que Dios está transformando, porque hay un proceso de crecimiento. Discipulado divino contigo, one on one, uno con uno. Así es como Dios se trabaja en nuestras vidas. Entonces, es importante comprender que cuando Dios quita, tú digas, bendito sea el nombre del Señor. Hay un proceso de crecimiento. Y cuando Dios da, tú digas, bendito sea el nombre del Señor. Hay un proceso de crecimiento. En esto es que estamos hablando ahorita, proceso de discipulado. Pero ¿cómo se nos discipula a nosotros a veces en las iglesias? Vamos a la iglesia y se nos dice, ven a Cristo,
Da todo el 10% de lo que tienes y diezma. Y Dios te va a regresar al 100 por 1 de todo lo que tienes. Si tú das mucho dinero, Dios te va a bendecir en gran manera. Entonces la persona llega, ofrenda, la vida continúa como continúa con todo el mundo. Llega un momento de crisis y la persona cae en crisis y dice, bueno, pero no me habían dicho que si yo diezmaba esa cantidad, Dios me iba al 100 por 1 y estoy más pobre ahora que antes. Eso es un discipulado terrible, eso no sirve como discipulado. Porque la bendición de Dios no es financiera solamente. Dios bendice en todas las áreas y hay personas que Dios no lo va a bendecir financieramente porque el dinero es tu talón de Aquiles. Cuando Dios te da un poquito de dinero te vuelves loco y te apartas de él. Entonces tú tienes que ser pobre el resto de tu vida. Porque es mejor llegar al cielo pobre que alejarte de Dios rico. Entonces, ¿cómo discipulamos nosotros? Camina de esta manera, actúa de esta manera. Así no se hace el evangelio, así. No, Señor, el discipulado tiene que ocurrir en el corazón. Una transformación genuina, no forzada, no falsa. Genuina, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces, Cristo confronta las cosas como tiene que confrontarlas, habla con nosotros en la forma que tiene que hablarlas y se va moviendo. ¿Por qué? Porque nos modeló cómo crecer y después nos forza a crecer, nos lleva en situaciones incómodas para crecer. Pero después entonces viene la tercera parte del discipulado y es enviar, es ir, es yendo. Porque no voy a aprender de modelo, no voy a aprender de crecer, tengo que ir ahora. Mira, aquí hay muchos de ustedes que son tremendos chefs. Hombres y mujeres, tremendos cocineros. Yo sé porque me traen comida y por eso estoy tan gordo. Por culpa suya estoy gordo. Entonces el asunto es que ¿cómo aprendiste a cocinar? Quizás tu mamá te enseñó a controlar el fuego, te aprendió a mezclar las sazones. Quizás fue tu papá que es tremendo cocinero y fue enseñando y tú aprendiste viendo primero. Esa persona modeló cómo lo hacía. Y después un día te dijo, es tiempo que empieces a pelar cebolla y empezaste a llorar. Y pelabas, yo no quiero hacer esto. Es que para cocinar tienes que llorar cuando pelas cebolla. Si no, no funciona. Pela ahí, pela papa. Yo no quiero pelar más papa. Para cocinar hay que aprender a pelar papa. Pela papa. Pero después un día tu papá o tu mamá dijo, es tiempo de crecer, hijo. Mira, no va a llegar a la casa. Hazme un arrocito blanco con carne deshebrada, por favor, como te enseñé, con unos frijolitos negros, la comida típica venezolana, colombiana, cubana, de todas las partes. Unos frijolitos negros, unas arepitas por el lado, una tajada de aguacate y plátano maduro macho frito. ¡Ay, papá! Dijo el colombiano por ahí. ¿Me entiendes? Y tú llegaste a tu casa y ya modelaste. Lo enseñaste a crecer en el proceso y ahora tiene él o ella que ir y empezar a cocinar. Entonces, eso es lo que Cristo hace con nosotros. ¿Cómo trabaja Cristo? En Mateo capítulo 10, versículos 5 a 8 dice, a estos dos envió Jesús y les dijo instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Todavía no era el tiempo. Gentiles son los que no son judíos. Y a ciudades samaritanos no entréis. Samaritanos es una mezcla entre personas que eran judíos y judíos. Sino ir antes, otras palabras, primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Y después le dice, y yendo, ir, y hacer discípulos, predicar, hacer discípulos. Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera de demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces Cristo le dice eso a ellos y los tipos se emocionan porque Dios empieza a moverse, el mover del Espíritu Santo, las cosas tremendas. Marcos capítulo 6, versículos 30 al 32, regresan a hablar con Jesucristo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Entonces Cristo dijo, ok, has trabajado como loco, ya estás cansado, es tiempo de que duermas. En las iglesias cristianas se ha enseñado que los pastores no podemos descansar. Si yo me paro aquí y digo, el viernes estaba durmiendo, usted dice, ¿cómo que está durmiendo el pastor? No tiene que estar orando, de rodillas, con un látigo en la espalda, golpeándose. ¿A quién ha dicho que los pastores y los líderes de la iglesia tienen derecho a descansar y de salir con sus familias? Dormir jamás. Lo va a llamar a las 9 de la noche, a las 10, a las 2 de la mañana.
y a las 6 de la mañana para que se despierte ahora por mí. Cristo le dijo a sus discípulos, cuando estaban bien cansados los tipos, señores, a dormir todo el mundo. Entonces, en las iglesias que enseñamos que el descanso es malo. Mal discipulado. Porque Dios descansó después de construir el mundo y edificar el mundo. Entonces, Dios sabe que tú necesitas dormir y descansar. Entonces, no, pastor, en Victoria, orando todos los días. Me paro a orar a la 1 de la mañana y termino a orar a las 5 de la mañana y después me voy para el trabajo. Chico, yo creo que te acostaste a dormir. A las 2:30, pastor, todos los días lo hago. Eso es mentira. Eso no es verdad. Si tú estuvieras haciendo eso, hubieras perdido la mente ya porque no tienes dormir. El que no duerme pierde la mente. Te mueres si no duermes. Entonces, en la Biblia hay un proceso de discipulado que es completo, no es incompleto. En las iglesias nosotros discipulamos incompletamente. Jesús no, Jesús discipuló. ¿Están cansados, muchachos? A dormir. Todo el mundo a roncar. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, era el Seminario Teológico Venezolano, hace muchos años atrás, a mí me forzaban a dormir después de la comida. Qué rabia agarraba yo. ¿Pero por qué yo voy a dormir? Y me decían, acuéstate, todo el mundo a dormir. Y yo decía, yo no soy un niño para que me acueste a dormir. Oye, después del primer mes yo quería dormir corriendo, porque el nivel de trabajo era muy fuerte. Y nos enseñaron a nosotros a pararnos temprano a orar y a dormir para descansar. Entonces, el discipulado de nosotros como iglesia tiene que ser completo. ¿De qué te sirve a ti? Estás metido aquí orando todos los domingos que abre la iglesia hasta se cierra y estás en serios problemas con tu familia constantemente. Y no porque ellos son malos, sino porque tú no estás cumpliendo tu labor como persona dentro de la familia. Tenemos que comprender lo que Cristo nos está enseñando. ¿Puedo escuchar un gloria a Dios? Okay. En Marcos capítulo 6, versículos 33 al 34 dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie y reconocieron, muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces Cristo se movió de su descanso y empezó a ministrar otra vez porque la gente lo siguió. Y empezó a ministrar otra vez y tuvo compasión. Los discípulos se dieron cuenta que hubo compasión. El ministerio se hace con compasión. Se hace con pasión, se hace con misericordia, con la presencia del Espíritu Santo. No hay otra forma de hacer ministerio. Y cuando empieza entonces, vamos al versículo 34, 35, 37, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo, dales vosotros de comer. Aquí los estaba forzando a ir, a moldear lo que habían aprendido y a crecer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En otras palabras, no es suficiente, porque habían como 5,000 personas ahí. Como 5,000 personas ahí. Y Cristo le dice a ellos, es tiempo que lo que han aprendido se ponga en práctica. Yo como pastor he aprendido que sin presupuesto o con presupuesto, con dinero o sin dinero, nosotros vamos a hacer trabajo misional. Punto y se acabó. Porque el que llamó soporta la obra. Y el que llamó está soportando y está ministrando. La misión no sigue la finanza sigue en la misión de Cristo. Es al revés. Entonces, tú ves que Jesucristo le dice a ellos, actívense en fe, empiecen a hacer las cosas. Consigo un muchachito, 5 panes y 2 peces. Y uno dice, esto no es suficiente. Y Cristo le dice, démelo acá, vamos a orar, vamos a ministrar ahora. Versículos 27 y 28 de Marcos 8. Y salieron sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, porque ya pasó, alimentaron a todos y todo está bien. Y llegan allá a Filipo y dice, y el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros, algunos de los profetas. Entonces le dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque en el discipulado no es solamente moldear, no es solamente poner en situaciones para que la gente crezca y no solamente enviar. Tiene que haber un compromiso con que Jesucristo es el Mesías. Y Cristo los llamó, les moldeó, los discipuló, los hizo crecer. Le dice, ok, ya están moldeados, ya están discipulados, ya saben ustedes quién son. Ahora le pregunto, ¿quién soy yo? Ellos dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, el que va a morir por nosotros, el que va a resucitar. Si no hay
un modelaje de lo que hay que hacer que sea genuino, si no hay momentos para que la persona crezca, si no se envía a la persona y si no hay una convicción, no es discipulado, es labor social. Y a mí Dios no me ha llamado a hacer labor social sin discipulado. A mí Dios me ha llamado a discipular para que la gente vaya al cielo, no para que tengan solamente pan en la boca. ¿Me explico o no me explico? Yo siempre he dicho a usted que si alguien llega aquí y tiene necesidad, yo no voy a orar por ellos. Yo primero le digo, ¿comiste? No, cómprenle comida, después oramos por ti. Pero a mí me importa que el alma se salve. Pero ¿de qué te sirve comer todos los días e irte al lugar de tormento? Es mejor tener unos días sin comer y llegar al cielo. Entonces, en la Biblia tenemos grandes ejemplos de discipulados. Moisés con Josué lo discipuló y Josué tomó la batuta después y fue un tremendo líder. Tuvo errores, pero fue un tremendo líder. Tenemos al caso del apóstol Pablo con Timoteo. Lo discipuló increíblemente. Pero cuando Pablo llegó a la vida de Timoteo, ya había Eunice y Eloida, su abuela y su mamá. Y ellas fueron las primeras que lo discipularon. Y el tipo era tremendo no por Pablo, por su mamá y por su abuela, que Pablo lo reconoce y lo dice. Mi favorito de todos los discipuladores en la Biblia, Priscila y Aquila. Una mujer tremenda de Dios con un marido que también trabajaba con ella en el ministerio. Estaban los dos trabajando en el ministerio. Y llega entonces el gran Apolo, que era un gran predicador, pero le faltaba conocimiento bíblico y le faltaba vivencia. Y cuando ellos lo vieron dijeron, hey, vamos a discipularte. Y la Biblia dice que Priscila y Aquila lo discipularon. Y después Pablo en 1 Corintios dice, yo sembré, Apolo regó. Porque Apolo se convirtió en un líder que todo el mundo conocía por una mujer y por un hombre que como pareja hicieron el trabajo de discipular a un gran líder. Entonces somos llamados a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todo lo que Cristo nos dio. Le invito a estar en pie, por favor. Compañeros de oración, por favor, vengan al frente. Grupo de alabanza de oración, por favor, venga, vamos a cantar. Quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador hoy, que tomes la decisión de recibir al Señor como Salvador. Mira, esta oración no es una oración mágica, pero es una oración de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir que es una oración de arrepentimiento? Quiere decir de que tú haces esta oración porque en tu corazón tú reconoces que hay fallas, que hay cosas que no están bien, pecado o cosas que te alejan de Dios. Y tú entonces decides tomar la vuelta y seguir lo que Cristo quiere que tú hagas. Arrepentimiento. Entonces, si tú quieres dedicar tu vida a Cristo porque no estás viviendo como tienes que vivir, o tú estás aquí hoy y tienes que tener un encuentro con Jesús, yo te invito a que hagas esta oración con fe, pidiéndole al Señor que se manifieste en tu vida, en tu corazón, y que te llene de su presencia. Iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, y si tú quieres esta oración conmigo, hazla conmigo hoy. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, ayúdame a vivir para ti. Gracias por la cruz del Calvario, por morir allí. Gracias por resucitar y gracias porque vienes de nuevo. Hoy, Jesús, te proclamo y te declaro públicamente mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo, oh Padre. Amén y amén.